Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Sesión del Cuerpo Académico en Desigualdad Social de la Ibero León, como si estuviera haciendo una prueba de grabación y audio, pero del 13 de octubre. Tenemos entonces la segunda del Necropolítica, de comentarios a la obra de Mbembe y seminario interno de formación, digamos, ¿no? Entonces empieza Ulises, con la parte sobre, bueno, sobre Mbembe, pero digamos, eh, interpretado a partir de, pero nos lo dices tú. Te dejo la palabra, Ulises, muchas gracias. Gracias, Fabricio. Buenos días a todas y todos. Pues sí, yo voy a hacer una revisión a partir de la lectura de Aquile Mbembe sobre lo que fue el COVID y sobre, digamos, esta época ya post-COVID, digamos, todo este discurso necropolítico. Entonces, denme un segundo y les voy a... creo que me tienes que dar habilitación para compartir, Fabricio. Oye, sí, Sí, espera, sirve que aquí, ya veo que esté aquí la presentación. hasta te pongo de co-host, creo que luego también doy permiso. Creo que ya. Sí, Listísimo. Bueno, un poco, digamos, la idea es presentarles un poquito cómo fue este discurso, cómo se fue alineando y cómo empieza, digamos, esta lógica. A ver, tengo un segundo para compartir bien la presentación, que como la hago en línea. Perfecto. Bueno, ahora sí. Presentarla bien para que la puedan ir, me puedan ir acompañando. Ricardo, bienvenido. Ahí estábamos esperándote un poco, pero todo bien. Ya acaba de arrancar. Perfecto. Pues aquí un poco la idea de presentar esto es ver cómo se ve la necropolítica en algo, pues, que es la salud y en esta lógica de que toda vida tiene un valor, tiene una importancia per se, pero cómo, digamos, la necropolítica lo va llevando y el COVID es como una buena idea. Bueno, ideas principales, ¿no? Visto desde la parte médica, el COVID es una enfermedad de etiología desconocida. Me estoy centrando más o menos hacia 2019, 2020, de una familia de donde viene la influenza, entonces tiene elementos similares. Y el primer antecedente conocido es que tiene que ver con el famoso SARS que empieza en el 2002 como un síndrome respiratorio agudo, ¿no? Y que, digamos, se está planteando como una evolución más viral con una letalidad asentada y con principios de aceleración muy rápida. Desde la parte política, sí es una enfermedad que se debe controlar con el menor costo político, es decir, con el menor número de acciones que se tengan que llevar a cabo y también económico. Se tiene que privilegiar elementos básicos de cuidado y buscar alternativas que permitan que salga esto con cambios mínimos en lo que conocemos como elementos de la normalidad. Más o menos el discurso para el 2020, sobre todo antes de lo que en México sería la segunda ola, que es la más letal, se estaba planteando esta idea muy errónea de que íbamos a llegar a una inmunidad de rebaño o una inmunidad colectiva. En realidad, incluso hasta con la misma historia de la influenza, eh, eso tarda décadas, o sea, no estamos hablando de que sea algo rápido. Aquí tenemos la ventaja de que el día de hoy ya podemos hablar de que la enfermedad evolucionó
de estar en la parte pulmonar a estar en la parte bronquial, es decir, es una enfermedad mucho menos letal, mucho más viral, es decir, uno se puede contagiar como con cualquier adenovirus, como con cualquier gripe, pero no hay ya tantos principios de letalidad, salvo ciertas condiciones que en general en todas las enfermedades lo da. Pero desde la parte política, la idea de que esto fuera el menor costo, no solo fue en México, sino era una lógica de todos los gobiernos, de todos los estados. Y olvidaban temas que nunca se tocaron. Es decir, la enfermedad no es igual para todos, hay unas desigualdades sociales. Globalmente estamos ante sistemas de salud colapsados y teníamos, como seguimos teniendo, una industria farmacéutica transnacional que impone las reglas. Y aquí, en este punto, me quiero centrar porque digamos, el primer contacto fue que las industrias farmacéuticas propusieron antes que la vacuna tratamientos y tratamientos y tratamientos, sobre todo con medicamentos que ya casi no se usaban o se usaban para otras enfermedades, o incluso medicamentos que ya eran de quinta generación, es decir, de prácticamente los que van de salida, porque la investigación científica ya ha ido para agotar stocks. El siguiente momento que la industria farmacéutica empieza a voltear a ver es hacer vacunas. Y justo cuando están en la primera fase, en la primera parte, todas las farmacéuticas van a imponer una regla, es decir, sí le vamos a vender a los estados bajo una condición, que todo sea en un modelo de reclutamiento y en una evaluación que se llama aprobación de emergencia, es decir, aprobación de uso por emergencia, es decir, se sigue investigando, vemos con un mayor número de casos que suceden y partimos del hecho de que no va a haber grandes daños colateralmente. Y este ejercicio pues empieza a volverse una moda y empezamos a ver las vacunas también como una suerte de guerra económica, como una suerte de guerra política. Y aquí hay 4 puntos muy importantes, digamos, que habría que tocar. Las desigualdades. Primero, no todos tuvimos o se accedió al sistema de salud de manera adecuada. Y esto es para todos los países, no es solo para el caso mexicano, es para todos los casos. El cariz más dramático de esta enfermedad es que visibilizó las desigualdades de poder accesar al sistema de salud, pero visibilizó también las desigualdades de que los seguros no querían pagar esta enfermedad o no querían pagar los tratamientos. También se volvió el sostener el tratamiento médico un tema muy costoso porque sobre todo la terapia antiviral se volvió muy cara, ¿no? Y esto le pegó a otras enfermedades también importantes, ¿no? Le pegó influenza, le pegó a personas con VIH, les pegó a personas que tuvieran alguna herpes bucal, le pegó colateralmente también a niñas, niños y adolescentes que comúnmente requieren algún tratamiento viral sencillo, que es mucho más barato, pero esto se fue encareciendo. Y entonces llegamos a una valoración médica basada en las desigualdades. Y aquí voy a decir una cosa muy triste, muy terrible, pero es que los TRIESH, digamos, el TRIESH es esta escala de evaluación del riesgo, se volvió un TRIESH social. Es decir, si una persona llegaba al hospital en condiciones ya muy malas, pero además no iba a haber la posibilidad de que la familia sostuviera un gasto más o menos en México de entre 50 a 100,000 pesos para que la persona saliera, entonces se le iba eliminando. La segunda tenía que ver con los sistemas de salud. Los sistemas de salud finalmente
en todo el mundo están colapsados. Y creo que es como una regla escuchar que los sistemas de salud son los primeros que se les recorta el presupuesto. En Europa, cada vez que se habla de un recorte, lo primero que va son los sistemas sanitarios. En América Latina igual, en varios países de África. Y ante la pandemia lo que se visibilizó es que estos efectos hablan de que la capacidad de la cama sensible, es decir, las camas reales y los médicos capacitados eran muy pocos, ¿no? Hoy en día, para que podamos observar la magnitud de cómo ha quedado este elemento puesto, es que prácticamente cuando uno hace la valoración global de cuánto personal sanitario falleció, prefirió jubilarse para no contagiarse, o simple y sencillamente cambió de rubro, más o menos el mundo perdió casi el 18% del personal sanitario con estos tres grandes elementos. Y digamos, ahora todos los sistemas de salud son más vulnerables, es decir, hay ahora sí escasez de médicos, escasez de personal de enfermería, es decir, esto profundizó, digamos, esta lógica. Pero los estados siguieron recortando en aras de poder pagar cantidades muy particulares. Y aquí las farmacéuticas es a donde quería llegar, digamos, con estos elementos para visibilizar cómo para las farmacéuticas las desigualdades fue poner acento para aumentar ganancias, para imponer, digamos, a los estados, a los países, las reglas para la adquisición de vacunas y de, fármacos, es decir, especializados. Y aquí, digamos, las vidas para las farmacéuticas ya no importaron. Es decir, lo que importaba era demostrar que tenían la mejor vacuna o el mejor modelo de vacuna, pero desde una lógica de la mercadotecnia. Porque realmente tampoco había un parámetro para evaluar científicamente las plataformas de las vacunas, ¿no? Es conocido que la revista Lancet es muy prestigiosa, pero la revista Lancet aceptó el financiamiento, por lo menos, del grupo Lilly, que es el que está, digamos, detrás de la vacuna de Moderna, de Pfizer, no se diga, y también del grupo de AstraZeneca, ¿no? También el grupo de Jensen con su vacuna, que terminaron siendo efectos muy nocivos, porque realmente partíamos de que con la segunda fase de la investigación, con datos en pequeños animales, se estaba decidiendo sobre si era una fase 3 o con, digamos, con muy pocas personas a las cuales se les reclutaba, ¿no? Y aquí hacían estudios de doble ciego que si bien no llegaban a la parte bioética de decir que estaban violando alguno de los pilares, sí era muy delicado que se infectara personas intencionalmente con el virus y dentro de esos estudios de doble ciego se les infectaba con el virus, pero la vacuna podía ser vacuna o placebo, pero se les había infectado. Y eso volvía, digamos, más dinámica a la enfermedad, mayor posibilidad de contagio. Estas lógicas pues fueron increciendo en todas las partes, digamos, del globo, por esta idea de que la vacuna era la única solución sin plantear otros elementos, sin plantear otras formas de protección, que ahora digamos que estamos en esta parte, vamos a llamar de la enfermedad ya más bronquial, es decir, más a esta parte, más que en el nivel pulmonar, podríamos decir, lo estamos viviendo, que es, digamos, mayores espacios, menos uso de la mascarilla, hacer ciertos elementos. Y aquí es donde yo retomo la necropolítica para decir, la vida se vuelve entonces una mercancía y se establece de manera visible
cómo durante esta pandemia global el precio de la vida era algo que se podía mercantilizar. Y las desigualdades sociales, las imposiciones de las farmacéuticas, era imponerle un precio a la vida, era someter a la vida, era someter desde una agencia externa a un Estado el precio de la vida y someter las lógicas de la salud y el acceso a la salud a ese precio. Y era la forma en que también los gobiernos determinaban cómo se podían reconvertir. Y esta lógica fue global, ¿no? Aquí también entró un actor internacional como es la OMS, que fue la validante de apoyar a ciertas farmacéuticas con ciertas vacunas y no ponerse a hacer un estudio a fondo de la eficiencia, ¿no? ¿Por qué? Por elementos también de política internacional, ¿no? Por eficiencia, por eficacia de lo que había en ese momento publicado. Una vacuna tenía más efecto, pero al ser producida por un país, simple y sencillamente se le vetaba, ¿no? Entonces, era interesante también ver ese ejercicio necropolítico de la vida del mercado jugando con los actores internacionales, este actor tan fuerte que no es un estado como es la farmacéutica, imponiéndole a los estados cómo se iban a tasar las vidas, cómo se iban a valorar las vidas. Y en los estados, la incapacidad, por ejemplo, de regular a las aseguradoras, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos tuvo una tasa de letalidad tan alta? ¿Por qué sigue siendo un país con alta letalidad e infeccioso, digamos, del COVID o de la influenza? Por esta lógica de que las aseguradoras no quieren estar pagando, ¿no? No quieren estar siendo responsables. ¿Por qué? Porque cuando a la vida se le pone precio, ya entramos a los costos-beneficios. Y eso a mí me parece el momento más delicado, más grave y la mejor forma de ver la necropolítica en la salud. Es decir, ya no es el derecho, el acceso a la salud, es la salud como una forma de mercancía, con un precio de mercancía y donde se establece que las lógicas tienen que ser completamente individualistas, es decir, solo me tengo que preocupar por mí y por lo que mi precio sea y por lo que yo valgo y no por todo lo que es el entorno de una salud colectiva. Esta enfermedad tuvo cosas muy terribles, pero fue una enfermedad particularmente noble porque bajo esta lógica necropolítica que vivimos, la tasa de letalidad, más allá de que vamos a saber los datos reales más adelante, sigue siendo relativamente baja para la forma en cómo se llevó. Y aquí entonces caracterizamos el discurso real necropolítico que se decía, ¿no? Entonces, una lógica era, tenemos que priorizar los recursos económicos. Y yo no he encontrado un país que no haya dicho, un jefe de Estado que no haya dicho que se tenía que priorizar lo económico por encima de lo sanitario. Ninguno, ¿no? Hay casos delicados, por ejemplo, como el de Suecia, que uno podría decir que por su experiencia sanitaria iba a apostar a una política sanitaria más cercana a las personas y a lo que apostó al principio fue a mantener su economía bajo la lógica de que iba a haber inmunidad colectiva y tuvieron que dar marcha atrás, ¿no? Le costó el puesto al ministro de Salud. En Estados Unidos, bueno, la lógica Fauci de, bueno, sí, nos vamos a infectar, pero hay que infectarnos lo menos posible para que no se me sature el sistema. Después, digamos, en discursos más locales, esta frase, digamos, vivir con riesgo es necesario para mantener nuestra economía. Y aquí voy a retomar, digamos, dos ideas que me reflejan claramente, una en el escenario muy local de Guanajuato, cuando viene el relajamiento que se acaba, la jornada de sana distancia, que viene el primer relajamiento en esta parte de la primera ola, antes de la segunda, en este proceso interpandémico,
cuando Diego Sinue dice, nunca más vamos a volver a cerrar, porque eso sería terrible para la economía. Y el discurso que tiene como 2 o 3 días después, Ricardo Salinas Pliego, a este comentario, Diego Sinue, que dice, pues hay que vivir con riesgo, hay que acostumbrarnos. Pues sí, el gran problema no es vivir con riesgo, el problema es que no nos vamos a recibir la misma atención, no nos vamos a enfermar igual. Es decir, una persona que tiene los recursos necesarios, pues puede vivir, digamos, con esta serie de riesgos, pero una persona que no los tiene y que además tiene que salir a trabajar, que además tiene que estar, digamos, en un ejercicio de mayor contacto, es, digamos, una cosa verdaderamente terrible, ¿no? Y entonces el discurso necropolítico era eso, visibilizar toda esa parte de lo económico, volverlo todo económico para entender que todo puede ser un sustituto. Y ese, digamos, bien sustituto era hasta la vida, ¿no? Y estas fases de emergencia en la vacunación no son otra cosa que eso, que una aceptación clásica de los procesos en los que se van dando estas lógicas. Entonces, este discurso necropolítico fue creando una lógica sumamente importante. La necropolítica. Bueno, pues al final me parece que esto, digamos, lo podríamos decir, es que es el proceso de enfermedad y emergencia sanitaria. Después de este proceso, podemos visibilizar que la vida se ha vuelto o la quieren volver una mercancía, pero los sistemas de salud siguen colapsados. Todos los temas se basan en temas económicos y entramos ahora a una nueva lógica necropolítica que se llama la escasez. Y la escasez de medicamentos, si bien en México se ha hablado mucho de la escasez de medicamentos, yo quisiera poner a debate que este no es solo un tema de México. México trae 8 años con un problema de escasez que empieza desde la licitación del 2015, que sigue este tema que cada vez se va incrementando, pero ahorita Finlandia trae ya también un problema grave de escasez de medicamentos, sobre todo la parte de compra de medicamentos para efectos de radiación por el tema de la crisis Rusia-Ucrania, pero también, digamos, hay escasez de medicamentos tan necesarios como los fibratos, como las estatinas, que son medicamentos, digamos, para controlar colesterol, pero también de algunos medicamentos psiquiátricos, ¿no? Entonces, para mí, esta parte ya implica también que el discurso necropolítico ahí sigue, que este actor externo que quiere mercantilizar todo y la vida, eh, como son las farmacéuticas, ahí está presionando cada vez más, quitando cada vez ciertas formas. Y a mí me llama, digamos, la atención, hice como un ejercicio para encontrar 3 medicamentos que son, que ya existen, digamos, en genéricos, y fui a todas las farmacias, solo están en patente y solo en la famosa farmacia del doctor Simi está en genérico. No voy a decir los nombres, pero los medicamentos en patente, el más barato está en 2,000 pesos y en esta farmacia de medicamento genérico está en 800. El otro medicamento, pues, se va prácticamente a los 4,000 pesos y está en 1,000. Entonces, esa es la distancia, lo que se, de comprar una marca y de esta lógica de que no estás comprando ni la primera ni la segunda generación, no sabes cuál de las dos, pero sí se está obligando cada vez más a quitar esas posibilidades para seguir jugando a mercantilizar la vida. Y para mí, digamos, esta lógica que presenta Mbembe es eso, cómo se está jugando con la vida y las formas de la mercantilización de la vida, de los cuerpos y el sentido de visibilizarlo en la salud. Es decir, la salud deja de ser esta lógica de un derecho para llevarlo a una lógica de las mercancías. Listo para sus comentarios.
Quería preguntarles si les parece bien que escuchemos a Gerardo y concentremos comentarios al final y vayamos apuntando. Ya esto es bastante sugerente. Te agradezco mucho, Ulises, y da para bastantes cosas porque todos y todas lo hemos vivido y hasta tú nos has acompañado ahí con las actualizaciones y los análisis muy precisos toda la pandemia. Entonces, creo que ahora es hora de como si, no digo sacar conclusiones, pero sí avances de este tipo, con el tema de la mercantilización, que siempre hemos visto a nivel sistémico, por lo menos, sobre todo los últimos 30 años, ¿no? Con políticas más neoliberalizadas y de ese tipo, pero que justo en momentos de crisis explotan y evidencian tendencias más subterráneas, como decía Saskia Sassen, así que emergen, ¿no? Y también la reflexión, me parece que desde el puro, la exclusión o la expulsión y el neoliberalismo hasta la necropolítica hace un pasito más allá. Yo traigo un poquito escuchado, durante la pandemia también había participado mucho con los brasileños que los invité, pero no están aquí hoy, algunos, que les fascinó ese concepto y empezaron a escribir, Osmar, que estuvo aquí en el cuerpo académico al inicio, también escribimos un articulito juntos que era la necropolítica de Bolsonaro, que es un ejemplo hasta explícito y orgulloso de serlo, yo diría trágicamente, de ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio, desde esa forma de exacerbar en el sur global elementos que, sin embargo, como señalas, vemos en Finlandia o en Suecia o en Italia y en otros lados del norte global, ¿no? Entonces, bueno, aparte de este comentario, paso la palabra a Gerardo y seguimos y para dejar la ronda final. ¿Ya? Gracias, Faf. Buenos días a todas y a todos. Sí, pues muy sugerente la presentación de Ulises. De hecho, yo ya tengo pregunta de si sabes cuándo regresa la vacuna a León, Ulises. Los nuevos procesos de vacunación van a empezar, yo creo que para febrero, más o menos, a nivel nacional, como las segundas dosis, pero me parece que están en revisión si va a ser solo ya AstraZeneca, porque parece ser que es el único acuerdo que van a ya firmar. Gracias, Ulises. Nada. Bueno, pues yo hice algunas notas sobre el texto de Membe, que me parece pues muy sugerente en muchos sentidos. Tiene distintos niveles de lectura o registros, por decirlo de alguna manera. Yo la verdad es que me concentré más en el tema de lo político y pues sí, desde la filosofía política, y hice algunas notas para, pues eso, plantear una discusión, porque sí me parece que ha influido, particularmente los trabajos de Rosana Reguillo y de José Manuel Valenzuela. Hay una clara influencia de este texto, pero que hunde sus raíces en una tradición que yo sitúo, pues básicamente desde Walter Benjamin, ¿no? Con el estado de excepción. Y en ese sentido, sí encontré como, de hecho me recordó también un texto de Zizek, cuando las reflexiones marginales sobre la violencia, ¿no? Que es básicamente el derecho a decidir sobre la vida y la muerte, pues de los gobernados, ¿no? Pero bueno, pongo aquí la presentación, son algunas notas nada más. Eh, y, y bueno, básicamente este texto de Aquila Membe, a ver si lo puedo poner en un momento. Ahí está. Pues eso, plantea esta concepción radical y transgresora de la relación entre el Estado y la ciudadanía, la necropolítica, en lugar de la noción Foucaultiana de biopoder, desvela nuevas formas de dominación, sumisión y tributo, en particular en el continente africano postcolonial. De hecho, me vino muy bien el texto porque en Sociedad y Desarrollo, una materia que doy para Aro, estábamos viendo hace algunas semanas el tema del colonialismo y cómo, de alguna manera, el colonialismo europeo, que converge básicamente en un primer momento, ¿no? De las cruzadas
y de la búsqueda de rutas comerciales hacia China, con este ímpetu de pues, plantear estas, ¿cómo se dice? Este control, ¿no?, comercial o mercantil en el continente, particularmente las ciudades-estado en Italia, pues va a generar este colonialismo que desemboca en el mal llamado descubrimiento de América, ¿no? Y en ese sentido, pues el ocaso de este primer colonialismo que se da con las independencias de las colonias en América. Y por supuesto, esto no va a desanimar al continente europeo. De hecho, todos empiezan básicamente a buscar lo que llamaban un puesto bajo el sol, e impulsa la talasocracia de los ingleses, ¿no? Este dominio de los mares que se da en el siglo XIX, el ocaso básicamente de los reinos latinos, ¿no?, de origen latino, y el ascenso del Imperio Británico, que se va a convertir básicamente en esta expansión mundial que todos conocemos en el siglo XIX y XX. Y me vino muy bien el texto porque es como hacer un balance de cuentas, o lo que hace Membe es un balance de cuentas, ¿no?, de este colonialismo, de este imperialismo ya, ¿no?, que este colonialismo que muta a imperialismo, y que básicamente en esta mutación o en esta evolución o en esta transformación va generando estados-nación que pues tienen como principio, ¿no?, o su soberanía radica en la decisión de la vida y la muerte de sus habitantes. Intensamente relacionado con el pensamiento postcolonial, Membe analiza las estructuras que siguen en pie tras el periodo de colonización. Desarrolla una reflexión histórica y filosófica sobre la cuestión de la soberanía nominal del Estado y examina la posibilidad de realización del sujeto africano en un mundo cada vez más complejo, globalizado y hostil. Y bueno, todo lo que conocemos también con la decolonización después de la Segunda Guerra Mundial, donde pues, el proyecto ilustrado se topa con pared, ¿no? Y dan cuenta de ello, pues, la Escuela de Frankfurt con Horkheimer y Adorno, ¿no?, en la dialéctica de la ilustración, en ese proyecto ilustrado que básicamente desemboca en la Shoah, ¿no?, en los campos de concentración. Y Adorno ya dirá, pues después de Auschwitz es imposible escribir poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues básicamente la razón desató sus propios monstruos y generó estas máquinas de la guerra. El texto también parece muy rico en las referencias que hace al nacionalsocialismo, ¿no?, y sobre todo como este momento cúspide de esta racionalidad, este proyecto ilustrado que llega a básicamente una deshumanización y genera máquinas de guerra y máquinas de exterminio que posibilitan, ¿no?, el control higiénico de las poblaciones, o por decirlo de alguna manera, la gubernamentalidad, como le diría Foucault, ¿no?, el gobierno, las políticas de gobierno, gubernamentabilidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, y en ese sentido, se define la soberanía en el texto como este poder de dar vida o muerte del que disponen los dirigentes africanos sobre su pueblo. Membe describe el locus postcolonial como un lugar en el que un poder difuso, y esto es bien importante porque no siempre exclusivamente estatal, inserta en la economía de la muerte, en sus relaciones de producción y poder. Los dirigentes de facto ejercen su autoridad mediante el uso de la violencia y se arrogan el derecho a decidir sobre la vida de los gobernados. Y esto obviamente en contra de toda esta tradición contractualista donde el gobernado cedía su soberanía, ¿no?, al Estado, al Leviatán, para poder de alguna manera garantizar su integridad. Pues es un pacto, un contrato que, va a decir Membe, en el siglo XX, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, no tiene ningún sentido ya. ¿Por qué? Porque los estados básicamente son estados de excepción, ¿no? Esa es su característica fundamental. Y creo que es bien interesante esto porque desde la posición un tanto periférica o marginal de Membe, que si bien es cierto se forma dentro de esta tradición occidental, estudia en la Sorbona, etcétera, etcétera, también tiene o recupera toda una tradición de crítica, ¿no?, hacia este pensamiento, a este discurso, por decirlo menos, ¿no?, de justificación de esta emancipación mundial del continente europeo. Y en ese sentido, pues es muy claro, ¿no?, al describir
cómo lo que va a caracterizar a los estados contemporáneos es básicamente eso que decía Ulises, ¿no? Primero, el tema de la economía, pero particularmente una economía basada en el poder de vida o muerte que tienen aquellos que ejercen la violencia sobre otros. Esta concepción corresponde a la definición de la soberanía propuesta por Carl Schmitt a principios del siglo XX, el poder de decidir el estado de excepción, ¿no? Que en ese sentido, pues es también Walter Benjamin lo recupera y hace una crítica, ¿no? A la política del enemigo, ¿no? Que no hay adversario, sino amigo-enemigo, va a decir Carl Schmitt, y que también algunos dirán o sugieren que esto va a dar también pie a esta línea del nacionalsocialismo, ¿no? Donde es estar conmigo o contra de mí, ¿no? Entonces, Carl Schmitt también aparece ahí y me parece bien interesante porque es, de alguna manera, ¿no? Una redefinición del Estado, después de esas teorías generales del Estado, que son, digamos, enciclopédicas, donde, pues básicamente, Membe reduce toda esa complejidad al poder de decisión sobre la vida o la muerte. Obviamente, Membe está también influido por Foucault, ¿no? El biopoder, particularmente este concepto, pues este concepto de biopoder, que es un término acuñado por Foucault, para referirse a un régimen inédito que toma como nuevo objetivo y vehículo de acción el bienestar de la población y la sumisión corporal sanitaria de sus ciudadanos, se nos presenta como el antecedente del necropoder. Y en ese sentido, pues Foucault va a describir, ¿no? En sus arqueologías, en su método arqueológico, con su método arqueológico, cómo se va constituyendo el Estado moderno a partir de estos dispositivos de disciplinamiento social y de control, y que estos dispositivos que van a dar pie después a lo que hoy podríamos denominar la política pública, y que está fundamentado obviamente en todas estas herramientas como la estadística y toda esta planeación que se da en los estados modernos, pues básicamente son herramientas de gestión de multitudes, va a decir Membe, ¿no? Esta gestión de multitudes que permite disponer no solamente de la riqueza que producen estas multitudes, sino de las propias multitudes, y que representa eso, una riqueza, ¿no? El territorio, las personas, también forman parte de esa riqueza que integra el Estado-nación en el siglo XX. Los estados modernos surgidos a finales del siglo XIX tienen como objetivo el control y gestión de la población en cuanto nuevo recurso, junto al territorio y los bienes que en él se hallan, para lo cual despliegan técnicas de desacralización de lo biológico, lo demográfico y todo lo referente a la vida humana, va a decir Membe. Membe sugiere que los regímenes políticos actuales obedecen al esquema de hacer morir y dejar vivir, un poco lo que decía Ulises, ¿no? En el tema sanitario, y sitúa la aparición de esta nueva forma de control durante el periodo colonial, momento de gran desestructuración de los límites entre la vida y la muerte, que propició el silenciamiento del cuerpo. También se alude a la cosificación del ser humano propia del capitalismo, que ya también habló el propio Ulises, ¿no? Entonces, es una descripción, ¿no? Muy sintética, porque aparte el texto es un texto compacto, no es extenso, pero insisto, tiene distintos niveles de lectura y de registro. Y la verdad es que es muy rico porque cada página y las referencias, ¿no? Que son muy ricas, ¿no? Pues invitan a leerlo desde distintas perspectivas. Básicamente la necropolítica podría definirse como una suerte de contrabiopoder ligado, sin duda, al concepto de necrocapitalismo, tal y como lo entiende Sayak Valencia como capitalismo contemporáneo, es decir, el llamado capitalismo Gore, que organiza sus formas de acumulación de capital como un fin absoluto que prevalece por encima de cualquier otra lógica o metanarrativa, ¿no? La cosificación última, la mercantilización, también algo que, insisto, yo relacionaba directamente con la Escuela de Frankfurt en la dialéctica de la ilustración, los propios conceptos que se derivan de ahí, como industria cultural, toda esta banalización, obviamente ahí pensar también en Hannah Arendt, ¿no? Pero bueno, la verdad es que así muy en resumidas cuentas, a mí me parecen que estas ideas que les presento o les resumo aquí son las fundamentales del texto de Membe, ¿no? Sobre todo con la idea de la soberanía, como esta capacidad de decidir la vida y la muerte de sus habitantes, de sus gobernados. Bueno, creo que hasta ahí lo voy a dejar porque, insisto, el texto es muy rico, pero quise hacer una suerte de síntesis
por lo menos desde lo que corresponde a filosofía política, ¿no? Y quizás ahí en el diálogo, pues ya detonar, porque tiene muchísimas referencias y múltiples registros, insisto, pero también en eso radica un poco el desafío de su lectura, ¿no? Creo que este texto merece, la verdad es que yo no lo conocía, y me pareció un texto fundamental para entender incluso las propias políticas de seguridad, ¿no? Lo que hoy se entiende por seguridad, y que nos podría dar cuenta de cómo se puede entender esta gestión de multitudes en un contexto de alta complejidad, en sociedades altamente diferenciadas, donde en última instancia el poder de la soberanía radica en eso, ¿no? En el poder de dar vida o muerte a sus ciudadanos. Bueno, hasta acá le dejo. Estoy atento a sus comentarios. Gracias, Gerardo. También muy sugerente y como cada quien le da, ¿no? su relectura, que creo que es también la finalidad del propio seminario. Y está bien otro resumen, pero bajo tu punto de vista, como acabas de mencionar. Y hay varias obras que se le relacionan en los últimos 10 años en México, ¿no? Autores. Mencionábamos a Areguillo. Ya va a estar el ensayo, comentábamos con Héctor, después hacer una sesión a lo mejor más adelante de seguimiento a estas comentando Necromáquina, que es una colección de ensayos de Rosana Areguillo que va a salir ahí, está en la librería de la Ibero, pues ya. Y también Crítica de la razón negra, que es otro ensayo ya más sobre racismo, pero que está íntimamente ligado con este de Mbembe, que también lo estoy buscando por ahí. Hay mucho Kindle, pero poca pasta blanda, poco papel. Y estoy buscando dónde es más conveniente conseguirlo en papel, ¿no? Para luego tenerlo por ahí, que podría ser ya para el próximo semestre, yo creo que sería bueno para completar un poco más. Pero también mencionábamos mucho los trabajos de Ariadna Esteves, que es la que más trabajó eso desde la UNAM, y la política migratoria, los centros de detención, el desplazamiento forzado, ¿no? La política de salud hoy la vimos con Ulises. Y finalmente, ya para cerrar el comentario de moderación, podemos decir así, también el capitalismo gore de Valencia tiene muchos aspectos, ese libro y conceptos que se refieren a eso, justo en una realidad fronteriza desde el sur, el inicio del sur, casi que es Tijuana, pero que también es un poco norte para nosotros, pero sí tiene esas dinámicas extremas que a pocos kilómetros de distancia jamás se ven, ¿no? Y es curioso como, ¿no? El cruce fronterizo evidencie todos los marcos que permiten, que dejan vivir o que hacen morir a pocos kilómetros de distancia uno del otro, ¿no? En las ciudades gemelas, creo que ahí es donde más brutal, podríamos decir, se evidencia el paso de cierto modo, de la biopolítica a la necropolítica, teniendo mecanismos a lo mejor parecidos con efectos radicalmente distintos, más radicales, en el sur, ¿no? Entonces, no sé, dejaría abierto a los comentarios de las dos, de todo lo que quisiéramos ahora sí que aprovechar de las cuatro exposiciones, ¿no? Que tuvimos, para ver de qué nos puede ayudar en la comprensión, qué conexiones mentales podemos hacer y comentar esto. Otón levantó la mano, acaba, pueden escribir o levantamos las manitas estas. Bueno, muchas gracias, saludos a todas y a todos. Ulises, yo tenía como dos preguntas, comentarios o dos dimensiones de tu ponencia que quizá valdría la pena compartir pensamientos. Una de ellas es el origen zoogenético de la pandemia, ¿no? Que creo, o sea, no estoy muy seguro de que la etiología sea desconocida, pero pues quisiera saber tu opinión, dado tu especialización sobre este tema. Porque sí hubo una discusión respecto a que la difusión de la pandemia pues era consecuencia del trato irresponsable del ser humano sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces,
cómo uno de los fenómenos del cambio climático precisamente se tenía que ver con la multiplicación de enfermedades e incluso algunas ya que aparentemente estaban vencidas, ¿no? Y creo que otro tema bien interesante de reflexión y análisis es el asunto de la distribución de vacunas, ¿no? O sea, cómo también se dio un debate en el que se dijo, bueno, los países más desarrollados acumulan excesivamente vacunas. Canadá, por ejemplo, compró 3 veces más vacunas de las que necesitaba para su población. Y en algún momento Tedros dijo, bueno, pues la pandemia nunca se va a acabar hasta que no haya una distribución equitativa de las vacunas, porque la vacunación no avanzó bien en los países africanos, probablemente en algunos asiáticos, ¿no? Y sin embargo, pues no se modificó gran cosa esta cuestión, a pesar de que en el marco de Naciones Unidas pues hizo el mecanismo COVAX, que pues más bien parece que fracasó en este sentido, y cómo finalmente también la producción de medicamentos, las grandes farmacéuticas pues son alemanas, son norteamericanas, son de las potencias centrales y a los países periféricos pues se les desarticuló la capacidad de producir vacunas, con la honrosa excepción de Cuba, ¿no? Entonces, quizá un poco me gustaría escuchar una reflexión tuya sobre cómo operó en el sistema internacional este tema de la distribución y producción de vacunas. Bueno, la primera dimensión, curiosamente la etiología sí fue desconocida en el primer momento por dos razones. Digamos, una parte importante de esta enfermedad seguramente nos vamos a enterar en una década, circuló entre abril, junio del 2019, pero ya se empezó a acentuar más o menos entre septiembre y octubre. Se considera, digamos, desconocida porque aumentó mucho la tasa de letalidad. Y sí viene, digamos, una parte de relación sobre los procesos medioambientales, que es importante recalcar, porque eso está generando incluso ahorita el resurgimiento de enfermedades, sobre todo a nivel bacteriano, más fuertes y sobre todo con una resistencia ya a los antibióticos. Entonces, digamos, esto como primer ejercicio de una pandemia, me parece que es como poner el acento en que entre más interacciones haya con el medio ambiente, podemos meter, digamos, destapar, perdón, la caja de Pandora. La distribución de vacunas fue terrible. O sea, el sistema COVAX fue brutal. Tedros Adhanom Ghebreyesus sí insistió todo el tiempo en que si no había una mejor repartición, esto iba a ser caótico, ¿no? Y en algunas partes, en algunas regiones sigue siendo. Ahí el gran punto es que me parece se visibiliza que las vacunas fue el gran negocio, ¿no? Y el único país, digamos, como tú dices, que no tiene, o que no es una gran potencia, pero que tiene su propia proceso de vacunación, que fue Cuba con la vacuna Abdala, que en cierta parte es una vacuna que le pasó a la que estaba desarrollando aquí en México la Universidad de Querétaro. Les faltaron recursos y les faltó lobbying para poder alcanzar, digamos, hacer su fase 3 completamente. Yo lo que conozco de la vacuna Abdala es que es una vacuna que, como no ha pasado, digamos, esa fase 3, se le tiene muy mala fe. Ahora, los estudios, digamos, la plataforma está basada muy cercana a lo que se hizo en Oxford. Entonces, es una vacuna muy parecida a la que conocemos como AstraZeneca. Y sería interesante ver si se logra una buena fase 3 y que Cuba produjera esta vacuna
para varios países. A mí me parece importante, me parece interesante, y tal vez en un caso también recuperar la experiencia de Querétaro, ¿no? De la Universidad de Querétaro, que trabaja con sus recursos, desarrolla una vacuna, pero que pues finalmente el lobbying de las grandes empresas la termina matando, y pues aunque alcanza, digamos, en su colecta los 2 millones de pesos, ya no logra avanzar la fase 3 y ya no alcanza obviamente un proceso de revisión. Pero es interesante ver, digamos, que el contexto internacional fue acaparar por acaparar, pelear por tener más vacunas. Y a mí lo que me sigue pareciendo trágico es que entre más acapararon, más vacunas se echaron a perder, se tiraron a la basura. Eso me parece a mí un caso completamente increíble de egoísmo de los países, ¿no? Entonces yo con eso cerraría, ¿no? Hubo un gran egoísmo, sobre todo de las grandes potencias, hacia los demás países, y es una forma, pues, como apuntaba también Gerardo, de neocolonialismo, ¿no? De someter eso. Van Mario e Larissa. Pues gracias, compañeros, por la exposición, muy interesante. El análisis me parece que este autor da para mucho. Yo quisiera retomar de lo que exponía Gerardo, sobre todo dos conceptos que creo que se pueden aterrizar bien a la situación de León, el concepto de territorio y de poder difuso. Y lo resalto, bueno, que van ligados a este tema de acumulación de capital, como bien lo mencionaba, sobre todo retomando un poco la exposición de un cuerpo académico de la UG, que se llama Dinámicas Urbanas y Nuevas Desigualdades, que estuvimos ahí, Fabricio, Tony y yo, la semana pasada, que expusieron un libro. Me parece interesante el modo en que el ordenamiento territorial, digamos, queda desligado o con poderes difusos, ¿no? De diferentes intereses. A mí me ha llamado la atención que este territorio, digamos, de Guanajuato, fue enormemente rico por las minas, ¿no? En el pasado se extraía metales de aquí de abajo de la tierra y eso le dio mucha riqueza concentrada en pocas manos. Y ahora se está migrando a un modelo de corredor industrial que principalmente ayuda al crecimiento de grandes corporativos industriales de inversión extranjera, la mayoría, que vienen del extranjero y se sitúan aquí cerquita, ¿no? El G100 es un ejemplo, aquí están al lado. Esa dialéctica del G100, por decir un ejemplo, con los márgenes periurbanos de León, creo que es un buen ejemplo de quien está decidiendo ese dinamismo urbano territorial que genera profundas desigualdades. Las ladrilleras es otro ejemplo, me llama la atención, las ladrilleras del refugio, enfrente ahí se construyó un complejo habitacional de alta plusvalía llamado Mallorca, que tiene, pues digamos, con todo el apoyo estatal y la colonia de enfrente con una historia muy complicada que no voy a entrar. Pero bueno, esta idea de desconexión del territorio, del poder del territorio, donde se gobierna desde la burocracia, en la oficina se decide esa repartición y ese lobbying, donde antes la tierra estaba ligada como a una asamblea territorial y la tierra tenía un componente, o el territorio como un componente sacro, donde no era meramente mercancía, ¿no? O sea, como algo que se intercambia por dinero, un intercambio monetario, y entonces yo puedo apropiarme, ¿no? La propiedad de la tierra como que se fue mutando a este modo donde el capital decide el dueño, ¿no? El propietario, y el poder difuso entre el Estado, la inversión extranjera y ahora el narco, digamos, aquí es un excelente ejemplo, ¿no? Pues no sabemos dónde está, pero está entre esos tres grandes grupos de el Estado, en sus diferentes niveles, desde municipal a estatal, la inversión extranjera repartida entre inversionistas extranjeros y locales, y el narcotráfico, que es quien más tiene
brazos en el territorio, ¿no? O sea, ellos sí siguen la lógica de vinculación con la tierra. Ha sido muy interesante la estrategia. El narco no está en todos los barrios, en todas las colonias directamente. El Estado no está. El Estado está en una oficina y manda gente de repente, etcétera. El narco ha mantenido esta vinculación con el territorio y nunca la ha dejado, ¿no? Por eso hay perplejidad de cómo la hacemos. Pues ellos tienen el territorio, viven ahí, controlan a la gente, son el sistema de justicia, etcétera, ¿no? De facto. Entonces, esa difusión de poderes yo creo que es un caso interesante y creo que este filósofo pues, nos ayuda a seguir pensando este modo de política que es compleja y que sí, la dinámica de muerte pues nos amenaza, ¿no? Es una amenaza como a la creación de comunidad, a la buena vida, ¿no? Al buen vivir, en contraposición de la necropolítica. Los pueblos del sur también hablan del buen vivir, etcétera, como algo que tiene otro dinamismo, ¿no? Entonces, bueno, era un comentario así de reacción. Gracias. Adelante, adelante está Larissa. No sé si alguien quiera rebotar, si quieren uno con uno o así con Ulises, Gerardo, sobre lo que comentaba Mario, y luego seguimos. Entonces podemos hacer así. Sí, nada más darle Sí, el apunte que le diste, ¿no? Cuando habla sobre soberanía vertical Membe, que es esta segregación que se da, ¿no? A partir del control del territorio y del control, pues básicamente, de la decisión de vida y muerte de los habitantes. Entonces, pues sí, de hecho, ¿cuándo fue? El martes, no ayer, que fuimos a un evento donde estaba Diego Sinoe con Fraustro, ¿no? Y Diego Sinoe decía algo así como, puras buenas noticias en Guanajuato, ¿no? Y empezó a hablar de la inversión directa, van a crear una planta, un centro, lo que compartió, ¿no? Con una inversión millonaria, que va a ser como el nodo para las compañías como Amazon, que ya está acá, Google, etcétera, que va a ser el nodo hacia Latinoamérica, ¿no? Entonces lo van a ubicar en Guanajuato. Entonces está muy contento el señor gobernador porque pues puras buenas noticias tenía, ¿no? Entonces es impresionante cómo, pues eso, ¿no? El poder de decidir sobre la vida de sus gobernados, ¿no? De sus representados en última instancia, haciendo que la inversión extranjera directa sea cada vez mayor, pero con un correlato que es el de la precarización y que nadie le objeta, ¿no? Cuando Coneval le dice, oye, aquí tienes la ciudad con el mayor número de pobres del país o el estado con el mayor índice de asesinatos y ejecuciones. Entonces, eso no existe, ¿no? Es impresionante el nivel de esquizofrenia que hay en estos actos públicos, porque pues ya se imaginarán también a Alejandra Fraustro dando bombo y platillo con el Cervantino, ¿no? Y pensando en una oferta que no está atendiendo más que a su propia agenda política. Bueno, eso era, ¿no? Un poco para complementar lo que decía Mario. Yo nada más también cerraría, digamos, esta idea de Mario, cómo realmente, digamos, los territorios van siendo olvidados cuando son pobres, pero cuando empiezan a tener algún grado de plusvalía se vuelven zonas o territorios donde hay que excluir esa pobreza y hay que, como decía Gerardo, hay que dar buenas noticias con los números de la inversión, pero sin importarnos realmente lo que son las personas, ¿no? Es como una verdadera negación de la realidad, de los cuerpos y de la vida. adelante, adelante, ahí tómense la palabra y la libertad. Creo que toca a Larissa y Gracias, Gaby, luego. Fabricio. Sí, dale, dale. Realmente solo es una pregunta. Desde la sesión anterior, realmente confieso que no había tenido oportunidad de leer y averiguar un poco más sobre el concepto de la necropolítica y me pareció muy interesante, muy sugerente como para vincularlo con otros temas, ¿no?
Y confieso, sí, son de formaciones profesionales, entonces lo primero que me vino a la mente al escuchar hablar sobre la necropolítica fue la cuestión del patrimonio. Del patrimonio natural, obviamente, es demasiado evidente, ¿no? De hecho, me puse a hacer una búsqueda y hay muchísimos artículos de necropolítica vinculada con el patrimonio natural. Eso es muy, muy claro. Pero desafortunadamente solo he podido localizar dos sobre la necropolítica vinculada con el patrimonio cultural. Y fue muy interesante porque era un texto relacionado con la época de la España de Franco, de cómo los elementos culturales también se utilizan para crear mundos de muerte, ¿no? O sea, finalmente como que este abordaje me parecía interesante porque también se producen artefactos culturales o se favorecen artefactos culturales para lograr objetivos necropolíticos. Entonces, es tanto mi desconocimiento y me parece un camino tan interesante que quisiera preguntarles, no sé quién podría responder, si tienen algún otro artículo, alguna otra persona que se enfoque en este tipo de temas. Sobre todo porque no puedo evitar pensar cuando estaba en el doctorado, eh, como que dentro de la historia también hay ciertas modas y corrientes, ¿no? Entonces, había una muy famosa que era la gran historia y fue porque Bill Gates dio muchísimos millones a los investigadores que hacían gran historia, no tiene ningún sentido. Pero nos tocó leer un artículo orientado o desde la óptica de la gran historia vinculado con la Alemania nazi. Y de repente me quedé pensando, esto hubiera sido interesante aplicarlo desde otra perspectiva, pero finalmente yo desconozco y quisiera saber si ustedes, compañeros, tienen alguna idea sobre estos aspectos culturales, estos aspectos patrimoniales vinculados con estos abordajes orientados hacia la necropolítica. Porque sí, el artículo, sobre todo el artículo de la España de Franco me pareció muy interesante, pero fue lo único que encontré y me parece triste. Gracias. Si me permites, Fab, creo que te podría ayudar pues, leer las tesis sobre filosofía de la historia de Walter Benjamin, cuando habla de la cultura como un documento de barbarie, ¿no? Entonces, y empieza a hacer toda esta, y también entender la historia como ese ángel, ¿no? Que, que voltea a propósito del cuadro de Paul Klee, ¿no? Y creo que eso te podría dar ahí alguna, bueno, yo creo que es el referente, ¿no? En ese tema del patrimonio. Y como tal, fíjate que no, es curiosamente, hay una visión un tanto muy vinculada a la UNESCO, el patrimonio cultural, y hay pocos aportes críticos. Yo no tampoco ubico ahorita uno contemporáneo que vea al patrimonio cultural como herramienta o dispositivo, ¿no? De control o de propaganda. Porque también es cierto eso, ¿no? Por ejemplo, algunas referencias, algunas alusiones que hace Membe hacia el nacionalsocialismo sí menciona el tema de lo cultural, ¿no? También como dispositivos de control. Y por supuesto, pues Cassirer, ¿no? Con toda la filosofía de las formas simbólicas también te podría ahí ayudar en esa búsqueda, Larisa. Pero contemporáneos, ¿no? Más bien se me vino a la mente estos dos que son referentes, ¿no? Sí, perdón, ya nada más, ya no, un último comentario para dejarle la palabra a otra persona, es que cuando hablamos de patrimonio, generalmente lo entendemos en términos de conservación. Es muy triste y lo sé porque me dedico a eso, ¿no? Entonces, es muy difícil mover la discusión hacia otro tipo de terrenos. Es como, creo que esto ya se los he comentado en este espacio. Cuando pensamos en archivos históricos y en cultura, cuando en realidad sirven para pruebas judiciales, ¿no? Y esto ayuda en procesos de retribución o de la justicia, por ejemplo, ¿no? Pero también es cierto, y esto lo decía pensando pues en un fenómeno que ahorita está pasando mucho, en el que el patrimonio se vincula con temas que incluso son un poco más oscuros, como la cuestión del terrorismo, ¿no? Cómo el patrimonio se utiliza para financiar este tipo de conductas políticas, sistemas, cómo se borra sistemáticamente elementos culturales o se favorecen otros en aras de favorecer o propiciar o incluso disminuir los derechos y las libertades de grupos sociales, ¿no? Entonces, solo pude localizar de verdad dos artículos relacionados con necropolítica y patrimonio y me pareció muy interesante.
Me parece que es una vía de discusión muy necesaria que va más allá de estos discursos rimbombantes de las grandes organizaciones, que sí, claro, entiendo por qué me haces el comentario, Gerardo. Finalmente la UNESCO, todo este tipo de organizaciones son las que conservan, difunden y propician este tipo de elementos culturales, dispositivos, también los podríamos ver así, pero por eso marcan una agenda y un cierto tipo de discusión. Entonces, no sé, dejo como la pregunta abierta y si algún día alguno de ustedes localiza algún otro texto vinculado con esto, me encantaría, porque sí creo que tendríamos que voltear a ver también estos elementos que no están, que son, no sé cómo decirlo, a lo mejor no son tan materiales, pero son tan presentes y también sirven para destruir y matar. Es increíble, pero es muy cierto. Pero bueno, solo lo dejo así y si algún día se les ocurre algo, escríbanme o díganme porque me pareció fascinante, me pareció realmente fascinante. Sobre todo porque esto se puede vincular, y esto ya también es un interés personal, con la cuestión de la memoria, ¿no? Cómo hay políticas de negación de la memoria y esto cómo favorece o dificulta estas expresiones, ¿no? Pero bueno, solo son algunas ideas. Muchísimas gracias. ¿Sabes quién, Larisa? Ya recordé, Hilario Topete, el director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha trabajado un tanto el tema del patrimonio, pero desde las dinámicas de trabajo comunitario, de desarrollo cultural. Entonces, creo que por ahí tengo algo. Además, es colega ahí, está en el Face y es muy generoso, es muy abierto. Si quieres, le pregunto. Yo lo que quisiera es, pues, sobre todo compartirles algunas inquietudes que, pues, que se reafirman con lo expuesto. Muchas gracias a Ulises y a Gerardo, y que desde hace tiempo me dan vueltas en la cabeza y me la explotan un poco. Porque ciertamente vamos descubriendo descubriendo y no, más bien como confirmando muchas cosas derivadas de la emergencia sanitaria, que van desde las cuestiones de cómo se ha desmantelado el sistema de salud en muchas partes en el mundo, de cómo todos los temas de seguridad social y garantía pues están en una situación terrible. Desde la perspectiva de los derechos humanos, creo que un primer cuestionamiento que yo tendría y que pondría sobre la mesa es, frente a este escenario, si realmente las limitantes que establece el catálogo, los estándares en materia de derechos humanos nos alcanzarán para no solamente determinar o evaluar las acciones que toman agentes del Estado, pues en estos temas, ¿no? Creo que un primer cuestionamiento es eso, frente a esta terrible experiencia que hemos tenido a nivel internacional, ya no solamente como desde lo local, en los municipios, estados, países, sino a nivel internacional, qué tanta efectividad tienen los organismos internacionales, el propio catálogo, lo que desde la teoría hemos desarrollado en materia de derechos fundamentales para pues en este momento sí identificar, señalar lo que no debe de haber ocurrido, pero también sancionar a funcionarios, a estados, etcétera, pues desde los propios organismos. Creo que lo que ahorita está pasado por crisis y cuestionamiento de efectividad por otros temas y por pues es eso por una parte. Por otro lado, creo que también vale la pena reflexionarlo desde el tema de la proporcionalidad. Ciertamente es desde la perspectiva de los derechos humanos, si hay una situación de excepción, derivada de cómo los estados se vieron rebasados en muchos casos, entre ellos el nuestro, por el propio escenario derivado de la pandemia, desde los temas de desconocimiento de la propia enfermedad, de la condición, de cómo se iban tomando pues decisiones muchas veces sobre las rodillas a partir incluso del propio dominio del tema, y cómo sobre la marcha se iban descubriendo cosas y a partir de eso se iban tomando decisiones, y cómo juega un papel tan importante el tema de la proporcionalidad. Hasta donde, por ejemplo, se me ocurría un poco en estos términos de proporcionalidad, cómo los estados tienen que tomar la decisión de quiénes van primero en la vacunación ante la disponibilidad de las vacunas, y cómo hubo estados como el nuestro que dijeron, pues primero van grupos vulnerables por edad, luego va el
el sector salud, incluso la toma de decisión de sector salud, quién es de sector salud primero, que quién es de sector salud de otras características después, y cómo hubo estados en donde también el tema fue, tenemos que empezar a vacunar a la fuerza productiva, ¿no? Porque eso, como en estos términos de lo económico, qué es lo que se tiene que privilegiar, y si podemos dejar a ciertos sectores de la población en confinamiento para el autocuidado, quiénes son como los que tendrían, o quiénes tendrían como más urgencia de salir para seguir produciendo, y por lo tanto quiénes tendrían que tener acceso primero a la vacuna. Entonces creo que también el análisis de la proporcionalidad sería interesante como desde esta perspectiva. Y el tercero, y ese es el que a mí de pronto me hace más ruido en los últimos quizá 2 años, es el tema de la ética, y no solamente la ética visto como una cuestión aspiracional e incluso como solo desde la ética vista desde la toma de decisión y la intervención del Estado desde su espacio de facultad de ejercicio del poder, sino que yo pienso mucho últimamente en la ética desde la perspectiva de la responsabilidad social de los negocios y lo que tiene que ver con las farmacéuticas y con muchos otros negocios y los impactos que ocasionan. Y yo no sé si eso nos va a alcanzar para poner los limitantes necesarios para garantizar condiciones de dignidad en situaciones equitativas para todas las personas en el mundo. Porque me parece terrible que los círculos de poder, tanto de la iniciativa privada como del gobierno, se cierran muy pronto. O sea, por ejemplo, yo podría pensar desde lo muy local, León, Guanajuato, el propio país, pues son las mismas familias, son los mismos grupos de poder quienes tienen acceso a los espacios de ejercicio de poder gubernamental, pero también económico. O sea, si revisamos, los círculos se cierran muy rápido. Son las mismas personas herederas de esos espacios de poder dentro de los partidos, dentro de las empresas, pero también este fenómeno se da a nivel internacional. Y entonces realmente ahora que se está apostando mucho por la responsabilidad social corporativa, realmente los esquemas de autolimitación, porque además sigue siendo, aunque ya existen leyes en varios países, algunas regiones de España, en Francia, en Alemania, en Chile, en Perú, se está trabajando una propuesta súper interesante para someter a las empresas obligatoriamente a temas de responsabilidad social empresarial, que en realidad tendría que ser una cuestión impulsada por la ética, y eso tiene como sus consecuencias en los espacios donde todavía es un tema voluntario. Si realmente eso nos va a alcanzar para poner los límites necesarios después de la experiencia pues tan terrible que vamos viviendo derivado de la pandemia. Creo que eso pues daría un poco como, al menos a mí me serviría escuchar un poco pues cuáles son sus opiniones, sus percepciones iniciales, y creo que da para explorar muchísimo más desde las propias teorías de la ética, y también como desde esta nueva, bueno, es que no es nueva, pero como desde esta tendencia de la responsabilidad social corporativa, y ahora el impulso que hay a nivel internacional de la misma, en aras, pensando mucho en cuestiones ambientales, pero también en una forma, como el Estado ya no pudo, como el Estado no puede controlar a la iniciativa privada, entonces el camino podría ser la responsabilidad social corporativa, incluso desde la perspectiva de los derechos humanos. Ahí hay un desarrollo muy interesante de trabajo, desde principios rectores de empresa y derechos humanos y objetivos 2030. Entonces, creo que ahí eso da como para rebotar y trabajar, explorar muchas otras cosas. Y a mí me hace muchísimo ruido, porque yo a veces desde la esperanza sí pienso, nos tendría que alcanzar si tenemos los estándares, si tenemos las medidas, si la gente tiene como esta condición de reflexionar desde la ética y tomar decisiones desde esta, sí nos debería alcanzar, pero también a veces mi lado más pesimista sí me hace un poco pensar que, dado que los círculos de poder son como tan pequeños y sus conexiones se terminan tan rápido, lo aprendido, lo voraz, lo violento, lo agresivo de los sistemas, pues no nos va a alcanzar y nos vamos a acabar el planeta y no nos va a alcanzar, ¿no? O sea, creo que ese es mi choque interno
sí, yo creo como de los últimos 2 años más o menos. ¿Quieren rebotar, bueno, responder un poco a esto? Ajá. Está, bueno, Ulises, Gerardo y Otón, digamos los tres, o lo que ibas a decir, Otón, también. Pero, a ver, Ulises. Quizá los expositores. Yo tengo, fíjate, Gaby, que ese es un punto interesante. Tengo, digamos, una cosa que participo regularmente en los comités de bioética de las instituciones hospitalarias, y algo que se les ha pedido aquí en México es a las farmacéuticas es si pueden instalar ellos comités internos de bioética para que haya al menos un ejercicio de regulación en los principios, y ninguna empresa ha aceptado, ninguna empresa farmacéutica. Entonces, una de las lógicas de esta administración, que me parece es de las que menos han cacareado, pero me parece las más, de las experiencias que sería más interesante pensar, abordar, es que para licitar sí ya tienen que tener algún criterio de protección, sobre todo hacia el medio ambiente, y de la forma en cómo llevan a cabo el proceso, digamos, de sus investigaciones. Entonces, es interesante porque esta nueva regulación que da COFEPRIS sí implica ya ver como otros elementos, pero prácticamente no la han vendido bien, o sea, la tienen muy callada. Pero creo que por ahí, creo que iría hacia allá la reflexión, y creo que hacia allá debería de ir como la acción concreta. Fíjate ahí que en una sesión que estoy asistiendo, nos referenciaron un texto de Donna Haraway, ¿no? Que se llama Seguir con el problema, que es una visión feminista y desde el paradigma ecológico de la posibilidad de establecer una nueva alianza sobre nada más que no está disponible, el libro está cortado, pero yo creo que te puedes ser sugerente esa postura, porque es alguien que, y aparte ha sido retomada curiosamente por otra autora, Úrsula Le Guin, que es una literata, y Úrsula Le Guin hace toda una serie de ficción, pero que habla acerca de esto que tú estás compartiendo, ¿no? La angustia o la ansiedad de que se está acabando el tiempo y si hay posibilidades reales, ¿no? De echar vuelta atrás a la devastación y al deterioro del planeta. Pero Donna Haraway sí está, y lo ve desde la ciencia, desde la biología. Entonces está bien interesante porque desde ahí van construyendo una propuesta ética, ¿no? Sobre la urgencia de atender la propia supervivencia de la especie. ¿Sabes qué nos refirió eso, Mario? Chiapas. Bueno, eso era. Bueno, mi comentario iba a propósito de una cuestión que me parece muy interesante que mencionó Gerardo sobre un evento estatal. Resulta que pronto va a haber acá uno que se llama Beyond Water Guanajuato Summit, o sea, como si estuviéramos en León, ¿no? Es increíble, porque es un evento internacional para tratar el problema del agua. Y bueno, pues uno diría, está bien que se practiquen los asuntos del agua, además en un estado con el segundo con más estrés hídrico. Pero resulta que esta conferencia es para la agroindustria, para los grandes usuarios industriales del agua. Entonces, sí es impresionante, y creo que esto se ha visto desde las perspectivas críticas de la política pública, cómo la conformación de la política pública está diseñada para las élites. O sea, directamente es como todo el aparato presupuestal y toda la planeación del Estado para favorecer a los grupos corporativos. Eso es verdaderamente increíble, ¿no? Entonces, ya el agua deja de ser un problema de subsistencia humana, sino más bien, pues están viendo como los grandes corporativos cómo organizar el negocio en Guanajuato, ¿no? Entonces, vamos, ojalá traiga algo bueno, porque pues nadie podrá reclamar que las empresas busquen hacer un uso eficiente del agua, pero sí lo que me genera mucha preocupación es que la sociedad está ausente del debate público sobre una cuestión tan sensible, ¿no? Sí, lo que pasa es que justo mi crisis un poco va por eso. O sea, como yo lo veo y muy mal construido además,
como una argumentación, si lo pudiera decir así, es hay como una perspectiva, me parece, de que integrarse al espacio del ejercicio de poder a través del servicio público, es decir, a través de obtener un espacio en el gobierno, a través de lo que sea, un encargo de elección popular, a través de un partido político, como servidor o servidora pública en algún espacio, es como una especie de garantía para la vida, para quien lo logra. Porque hay diferentes formas a través de las cuales las personas pueden enriquecerse o construir una red de vínculos que les da una posibilidad de un estatus permanente, ¿no? Para ellas, ellos y muchas veces incluso para sus familias, hijos, hijas, para seguirle para allá, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de estos grupos como tan chiquitos. Y entonces tenemos ese escenario. Corte A, las empresas que se aprovechan de eso para tener acceso a todos estos beneficios, ¿no? Los acuerdos que existen aquí para topar los salarios de trabajadores, trabajadoras de líneas de producción en las armadoras de vehículos, por ejemplo. Y que lo único que están provocando es la perpetuación de la pobreza, junto con muchos otros problemas que tienen impactos directos en la vida de las personas. Yo con el Estado lo veo bien difícil transformarlo, bien difícil, porque es un tema como tan arraigado, hasta como yo no sabría si como hasta en una cuestión hasta como cultural o un tema de invisibilización de tal grado que es muy, muy difícil que desde el Estado tengamos una transformación como, no sé, como más rápida. Y entonces yo no sé, y lo que yo me cuestiono mucho es si la oportunidad de transformación está desde la empresa. A lo mejor lo que estoy diciendo es una locura, pero es también como el tema de decir, realmente, o sea, el cuestionamiento que yo me hago es si existe un escenario posible en donde desde la exigencia ética de los grupos de interés del negocio, de quienes consumimos sus productos o hacemos uso de sus servicios, hay una posibilidad de presión a la empresa que en este momento en muchos escenarios es mucho más poderosa que el Estado por su capacidad material de ejercicio de poder y su dinero, que nos logre llevar a un escenario de rescate. Por ejemplo, pensando en el tema de la pandemia, las farmacéuticas tienen una capacidad real de autocontrol y autogestión de decir, yo sí ya sé que fabrico la pastilla de la hepatitis en €1 y la vendo en 900,000 pesos. Y tengo, o sea, existe una posibilidad de como conciencia distinta o no, porque si a mí lo que me da mucho miedo es la respuesta del no, porque si la respuesta es el no, pues entonces ya, ¿para qué le buscamos? O sea, esto se nos va a acabar en unos años, ¿no? Pero si la lucha está ahí, yo a veces como que agarro aire y digo, no, si la lucha está aquí, ya hay que enseñarles, ¿no? Desde la ética y el compliance, y hay que satisfacer, y los niveles son estos, y bla, 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 etcétera. Y desde el gobierno igual, el servicio público, la ética, o sea, hacer un uso responsable de los recursos, una serie de cosas. Pero mi crisis está en si es un escenario tan utópico que ni siquiera poquito le vamos a subir la pestaña y el riesgo en el que estamos es terrible y es una cuestión inminente que no vamos a poder conseguir todo aquello por lo que estamos luchando en términos de la desigualdad, de la dignidad de las personas. A mí me parece terrible cómo entra el tema de la proporcionalidad y la ética, esta cuestión que nos compartía Ulises de tener que decidir quién vive y quién muere porque tiene o no acceso a un hospital en medio de una situación de emergencia. O sea, ahí por supuesto que hay temas de proporcionalidad y por supuesto que hay temas de derechos humanos y por supuesto que hay temas de excepcionalidad, pero todo eso cómo juega en un escenario de la ética. Y si después de esta experiencia hay cuestiones salvables o no, porque de verdad yo muchas veces lo que creo es que si la respuesta es no, pues es entonces como pues esperemos a que el tiempo pase, ¿no? Hasta que nos coma el sol o se nos acaben los recursos, no sé, o sea, esa es como la parte muy terrible. No quería yo decirlo así, porque creo que la reflexión es como muy terrible, pero sí creo que es necesario pues como dialogarlo y trabajarlo también. Y hacer catarsis también. Creo que Mbembe dice que, y además muchos urbanistas y estudiosos de la ciudad,
siempre han sostenido que la gestión de lo público está en disputa, ¿no? O sea, hay choque de grupos de interés, hay choques de visiones que pues, evidentemente son inocultables, y desde mi modesto punto de vista creo que la única entidad que puede mediar en esos choques es el Estado a través de la política pública, ¿no? Porque mi temor es que las empresas no lo van a hacer porque su objetivo pues, es el beneficio privado, no el bien común. Entonces, quizá una pregunta interesante sería, ¿qué es la institución que mejor puede guiar el bien común, en el entendido de que pues sí hay visiones distintas de país, de ciudad, de estado y de territorio, ¿no? Pero sí, como que uno cuando escucha estos debates dice qué bueno sería volver a la presencialidad también en el cuerpo académico. Fabricio, bueno, yo quisiera añadir en en esto que está comentando Gaby Otón, que me parece muy interesante, o sea, volver a este plano ético. O sea, creo que el plano ético subyace a la construcción, o sea, se vio en alguna época histórica que el Estado, y Hegel lo decía, o sea, como que de repente se vio que el Estado era el andamiaje perfecto, ¿no? Por las condiciones de la dialéctica histórica se había llegado a un punto donde el Estado iba a lograr aglutinar toda esta forma de organización social que en la práctica iba a dar cabida a esta demanda ética, ¿no? Que es como más personal, que es más comunitaria, y parecía que el Estado era una vía, y lo ha sido muchos años, ¿no? Pero me parece que en esta coyuntura puede dar signos de que tal vez lo dio en algún momento, ese tipo de organización, ese tipo de forma de habitar el territorio, pero tal vez no sea el único, ¿no? Se pueden crear nuevas formas y entonces la vía tanto del Estado o la vía empresarial, pues el fin es el lucro, ¿no? O sea, el lucro es el que está en el centro. Entonces, ¿cómo buscar una alternativa que mantenga este movimiento interior ético, que hay como un movimiento que traspasa el mero interés de subsistir yo mismo, sino, oye, hay otros, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, me parece, es una discusión prolongada, compleja, pero creo que sí, volver a este plano ético nos puede abrir alternativas. También están los movimientos sociales, por ejemplo, que han ido haciendo rupturas y fisuras, como a lo cerrado. En Hegel era el Estado cerrado, ¿no? Como única entidad. Ya ahorita conviven diversos actores, pero bueno, sí, creo que vale la pena como seguir moviéndonos por ahí. Bueno, me parece interesante eso. Gracias, Mario. Bueno, trato de intervenir yo y tenía otra reflexión antes que nace del diálogo, entonces me pareció como para registrarla aquí, pero ya todo lo demás también. Entonces, bueno, la reflexión inicial era de lo mismo de Saskia Sassen, que hemos trabajado aquí, y sus expulsiones. Hay que decir que ella razona desde el norte, aunque tiene casos en todo el mundo de su trabajo, pero sigue y vivió mucho tiempo también en el sur, podríamos decir en Argentina, muchos lados, pero me parece todavía que queda como una perspectiva no propiamente decolonial. Entonces ella que dice que el capitalismo funcionó al menos desde la Segunda Guerra Mundial con el estado del bienestar hasta los 80 con mecanismos de inclusión y luego empezó con un mecanismo cada vez más que a nivel sistémico favorece la expulsión de tierras, de población, de recursos y de personas sobre todo, también dejándolas morir y ahí es donde empata un poco. Por otro lado, Mbembe dice que no es del todo así. Ese capitalismo bueno, incluyente, fordista, de crecimiento de salarios, de crecimiento de la inclusión, en que la mujer luego se integró al mundo laboral porque también era necesario. Ese mundo fordista lo han visto mucho más algunos países y mucho menos otros, donde el sistema era intermedio o corporativo, como países grandes de América Latina, México, Colombia, Argentina, Brasil, ¿no? Chile, hasta cierto punto, con cierta industria, donde vivieron un poco entre el sur global
el dependentismo y el fordismo del desarrollismo, el desarrollo y la inclusión, y mucho menos o casi para nada lo han vivido, en cambio, yo creo que 3/4 partes de la humanidad, en donde ese proceso tan incluyente, tanto de crecimiento de salarios del estado del bienestar, nunca lo han tenido. Y ahí en Bembe es donde sí hay una gran diferencia entre una expulsión o el dejar morir de ahora y el anterior. Él dice que él traza una genealogía de esta necropolítica en donde se experimentó desde el poder colonial europeo primero y luego estadounidense o japonés, pero digamos de los centros. Se experimentó en las colonias el estado de excepción permanente, las matanzas, el estado de derecho inexistente en donde todo se podía hacer, incluyendo la esclavitud y todo eso. Y entonces ese tipo de guerra poco a poco hasta el siglo XX se trasladó a Europa, que lo estamos viendo ahora, pero lo vimos en la Segunda Guerra y en la Primera. Y entonces el espacio de exterminio y de excepción se extendió ahí en Europa. Entonces ahí llegó el salvajismo que ellos ya habían realmente experimentado en todas las colonias. Entonces no era nada diferente, nada más que claro, cuando sucede algo en Europa, un cualquier acto terrorista, hasta hoy en día, ¿no? Un cualquier 3 muertos por algo es de relevancia global y cuando sucede a diario en el mundo árabe no lo es, ¿no? Entonces, Bembe da mucho énfasis en esto y ahí es donde para mí no coincide mucho con el análisis de Sassen, es decir, para el sur global, esa fase de inclusión entonces del capitalismo época dorada ni la hubo o la hubo muy, muy poquito o corporativísticamente, quizás no en México así, pero no de forma universal y no con ese tamaño, etcétera, a pesar del desarrollo industrial y más bien ya llegó que eran territorios que ya habían experimentado castas, colonización, diferentes tipos de segregación, ya listas para el siglo XX, en que además de eso se suma la oleada de exclusión y brutalidad y expulsión de un neoliberalismo más salvaje que épocas anteriores, más financiarizado, más descontrolado, en que quitando los candados, pues se puede hacer de todo y especular sobre la hipoteca de una casa no garantizada y con eso crear 1000 productos financieros que se desbordan y ponen en crisis a quien no sabe de eso, o sea, a la gente común, ¿no? Como en Estados Unidos, o puede llegar una pandemia que va a falsificar, no sé si se dice, pero digamos a cegar y a matar mucho más afrodescendientes, o en Brasil, gente de las barriadas, etcétera, incluso a nivel electoral han comprobado cómo eso hasta favorece Bolsonaro. Es decir, 700.000 personas muertas en un país oficialmente, lo cual quiere decir más de 1 millón, ¿no? Creo que Ulises podría darnos qué proporción será la cifra negra, la cifra real, en que el 70% más están en sectores populares. ¿Qué quiere decir? Que hasta te favorece y lo sabes, porque hay un sistema de inteligencia de eso, hay secretarías y hay una forma de pensar colonial de algunos presidentes, por ejemplo, el caso de Bolsonaro, que eso hasta casi te lo declara de forma abierta, que mejor así, pues, que lo indio, lo afro, pues, ¿para qué, no? Entonces, ahí se ve. Entonces, era un poquito ese paralelo Sassen, Bembe, que hasta cierto punto me funcionó, pero ahorita escuchando la reflexión. Y de lo de la responsabilidad, la ética, etcétera, yo creo que siempre va a ser una interacción entre lo estructural y lo individual, ¿no? La agencia, etcétera, pero que dejarlo a la plena libertad. Y digamos que ya está el resultado de eso, o sea, no lo hay. La RCE empezó en los 90s, yo la estudiaba ya en la universidad, hice mi tesis de doctorado, incluso criticando el concepto como lo enseñaban en las escuelas de negocios latinoamericanos a la americana, que son básicamente copias. Se le llama el MBA, es la Coca-Cola de los posgrados en toda América Latina, porque es la Pepsi o la Inca Cola, lo puedes decir, pero sigue siendo un molde en donde la RCI ya entró, la responsabilidad social, y los pactos, etcétera, pero no va teniendo un impacto real, se queda como una etiqueta, y eso lo dicen los mismos estudiantes, los más críticos. En la investigación que tuve, entrevisté a toda la generación, que eran 100, en encuesta, y luego entrevisté a algunos sobre eso, que eso para nada, y que así.
Y eso a 30 años o 25 de que el concepto ya estaba supuestamente fuerte con el ISO y con la certificación y todo. Entonces creo que no debe de dejar de existir, etcétera, y de vincularse a los derechos humanos incluso, pero creo que ahí en Bembe nos da un panorama mucho más sombrío, efectivamente, en donde esos serían casi paliativos, pero no quiere decir que sean luchas injustas, pero que a nivel sistémico es complicado, pues, de ver. Pues sí, yo lo que vi en la tesis era mi esperanza de encontrar algún tinte sociopolítico en los posgrados, alguna orientación, fue que la única orientación que encontré en los posgrados latinoamericanos era la orientación al mercado desregulado, que al mercado lo podemos dar por entendido y ok, pero al mercado hiper desregulado, y lo cual significa básicamente haz lo que quieres y déjalo justo a la ética, pero muy, muy personal, casi de la propia empresa, y a una legislación que debe ser lo mínimo, el mínimo estándar posible, y se enseña básicamente eso, analizando el discurso. Nadie te lo va a decir a lo mejor explícitamente así porque es un poco chocante, sobre todo después de la crisis del 2008-2009, en que al menos a nivel ideológico, nuevamente un neoliberalismo extremo ha sido criticado casi que por el FMI, por el Papa y por muchos actores, y entonces ha perdido quizás el pegue total, pero queda en realidad como sistema de pensamiento muy, muy hegemónico, es decir, ya asimilado culturalmente y justo. Toda una serie de cuestiones que son antropológicamente no son del hombre y de la mujer como tal, el egoísmo, el individualismo metodológico, la propiedad privada, las ganas del consumir siempre para satisfacer, o la utilidad creciente. Todos esos supuestos de la teoría económica son supuestos teóricos mentales, pero han ido siendo tan hegemónicos que son mentalidad común, pero que en realidad son creados y analizados y no son universales en todas las poblaciones, no fueron eternos, sino que llevan poco incluso, y así. Entonces, bueno, era toda mi consideración y speech, pero para decir esto, no sé si alguien más quería, no sé si hay manos por acá, y ahí me dicen, porque faltan 10 minutos, yo personalmente tengo que salir a la reunión de la acreditadora, pero todavía hay tiempo para una consideración, algo. Yo mandé en el chat un aviso de ese foro del trabajo del 3 de noviembre. Quien está en la Ibero, si quiere inscribirse, pero por ejemplo aquí no somos ni 10 y no todos van a poder, entonces quienes quieran, al menos del grupito que tenemos, y ahí, bueno, está Jorge, Ulises, ahí se puede, ¿no? Entonces, para que ahí nos relaten y lo vamos diciendo ahí si se puede, o me hablan, me dicen para tener un registro de quién va a ir, porque mandaron un mail muy formal justo pidiendo quién va a estar en el foro laboral, etcétera. Entonces, igual les damos una respuesta, pero... Se te apagó el micro. Ah, no, ok, bueno, mejor, porque luego va para acá. Voy a dejar la grabación, entonces, de grabar, y solamente era la invitación a inscribirse en el foro y para que lo comuniquemos, para que así sabemos quién va del cuerpo académico. Ahí pueden poner cuerpo académico y lo vemos.